Muy buenos días, amigos, mis hermanos, bendiciones para todos. Ahora corresponde estudiar el capítulo 4 del libro de los Hechos, pero quisiera hacer antes una oración por personas que están bastante mal de salud. Así que vamos a orar y a decirle: Señor, gracias te doy por un nuevo día de vida que me permites tener, Señor. Gracias por este privilegio grande que me das de poder compartir el mensaje de tu palabra, Señor. Ahora te suplico por mi hermana Verónica, Padre, por esa situación, Señor, en los ovarios, Padre, ese problema de esa cosa que ha aparecido ahí que no debería de estar ahí, Señor. Te pido por favor, Señor, tú que eres tan bueno, tan grande, tan poderoso, Señor, que le ayudes a mi hermana, Señor. Que cualquier amenaza de enfermedad terminal sea reprendida, sea exterminada por el poder tuyo, Señor. Por favor, ayuda a mi hermana, Padre bendito, en esa situación en la que ahora se encuentra. Igual te suplico, Señor, por esas mujeres, Señor, que están al frente de una obra, Padre. La falta de hombres entregados ha hecho que estas mujeres se echen al hombro, Señor, esa obra, Padre. Hablo de mi hermana Evelyn, hablo de mi hermana Soledad, Señor, y de muchas otras mujeres que por la falta de preparación o disposición de algunos hombres, ellos no han hecho este trabajo que tú nos has mandado. Pues mis hermanas han tomado a bien echarse al hombro cada una de esas obras que ellas dirigen. Bendícelas, ayúdales a seguir guerreando desde cada una de estas congregaciones. Te lo suplico todo en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Pues bien, damos inicio al mensaje correspondiente a este día. El apóstol Pedro dijo a un cojo de nacimiento: no tengo oro ni plata, pero lo que te doy, te lo doy en el nombre de Jesús. Levántate y anda. En ese instante, a ese nombre poderoso, el cojo fue sanado. Ahora encontraremos a Pedro hacer otra afirmación mucho más sorprendente. Él dijo: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Pues bien, de esto y más vamos a hablar en el mensaje titulado En ningún otro hay salvación. Dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículos del 1 en adelante, de la forma siguiente, dice así: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y les pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron,
y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote, Anás y Caifás, y Juan Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniendo en medio, le preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto de sanar al cojo? Imagínese usted, le estaban reclamando. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Gloria a Dios. Para esta parte de la historia, Pedro y Juan fueron arrestados y puestos en la cárcel por la instigación de los saduceos. Los saduceos, junto a los fariseos, eran dos grupos de líderes religiosos opositores al cristianismo. Estos saduceos promueven la detención de los apóstoles y posteriormente fuesen llevados para ser interrogados. Mire usted, por haber sanado a un cojo, porque 5,000 se convirtieron. Pero veamos mejor paso a paso lo que aquí sucedió. El primer punto que veremos es acerca de los que se resienten porque se les predica a Jesucristo resucitado. En el versículo 1 y 2 encontramos que dice: mientras ellos hablaban al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos, escuche, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciaran a Jesús resucitado. Ahí podemos ver la causa de por qué los saduceos, que eran los sacerdotes, líderes de Israel, promovieron la detención de los apóstoles. Dice que porque estaban resentidos. Esta palabra resentido tiene varias definiciones. Yo usaré una en la que dice que un resentido es una persona que se siente maltratado por la sociedad, por su suerte o por la vida en general, y muestra una actitud de constante enfado hacia los demás. Estos líderes religiosos saduceos estaban resentidos, estaban enfadados contra los apóstoles porque hacían sanaciones usted, porque hablaban acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ese era todo el argumento, todo el enfado de ellos. Todo porque los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Por esa causa se convirtieron en enemigos de los apóstoles, porque ellos predicaban a un Cristo resucitado de entre los muertos, que tiene poder y vive para siempre.
Ahora, los saduceos negaban la existencia de lo sobrenatural. Ellos no creen en los ángeles, ni tampoco en la resurrección de los muertos. Cuando oyen a los apóstoles predicar de Cristo resucitado, se molestaron mucho. Ahora alguien estará preguntando, bueno, predicador, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Debo decirlo, que hoy día existen saduceos actuales, personas que se resienten, se molestan cuando se habla del Evangelio de Jesucristo, acerca de su muerte, de su resurrección y de su poder para perdonar pecados. Los saduceos de nuestro tiempo actual tratan de oponerse a cualquiera que predique que Jesús es el Señor y Dios Todopoderoso. Se molestan porque a través del Evangelio se señale el pecado. Hay personas que no se incomodan que se predique acerca de Jesús y que uno diga que Jesús fue una persona amable, fue una persona tolerante. Si usted predica de esa manera, usted no tiene problemas con ellos. Pero si usted predica que Jesucristo es Dios Todopoderoso, ahí vienen los inconvenientes con algunos grupos de religiosos. Le hablo de los testigos de Jehová, por ejemplo. Ellos aceptan que Jesús fue un profeta, que Jesús fue el arcángel Miguel o un Dios minúsculo. Si usted presenta a Jesús de esa manera, usted no tiene problema con ellos. Pero si usted presenta a Jesús como Dios Todopoderoso, como la Biblia lo presenta, entonces se mete en problema con ellos. Porque para ellos, Jesucristo o es el arcángel Miguel, o fue un profeta, o un Dios minúsculo, pero no aceptan que Jesús es Dios Todopoderoso y Señor de la creación. Ahí se meten problemas con ellos. Otras personas aceptan que Jesús es el Salvador, que vino a esta tierra. Aceptan que Dios es amor, pero se resienten cuando a través del Evangelio de Jesús se comienza a señalar el pecado. Ahí usted se mete en serios problemas. Recuerdo una ocasión en la cual invitaron a un pastor a un programa de televisión para que dijera la postura de la Biblia en cuanto al homosexualismo. Habían invitado a ese mismo programa a un matrimonio de personas del mismo sexo, eran dos mujeres, estaban casadas. Cuando el presentador le pregunta al pastor qué dice la Biblia en cuanto a los matrimonios de personas del mismo sexo, entonces el pastor se fue a Génesis capítulo 2, 24 y lo leyó y dijo: por tanto dejará el hombre al padre y a madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Dijo el pastor: el matrimonio que Dios diseñó es entre un hombre y una mujer así nacidos. Los matrimonios de personas del mismo sexo son contra naturaleza y en contra del diseño
divino. Y siguió hablando, porque si Dios dice en su palabra, dejará el hombre a padre y a madre y se unirá a su mujer en un matrimonio de personas del mismo sexo, ¿quién es el hombre? ¿Y quién es la mujer? Además, dijo el pastor, Dios diseñó el matrimonio para procrear hijos. Si las personas se casaran hombre con hombre y mujer con mujer, en 50 años desaparecería la raza humana por la falta de nacimiento de bebé. Las bodas homosexuales, concluyó el pastor, son contrarias al diseño original que Dios estableció. Cuando el presentador preguntó a las mujeres casadas sobre lo que Dios dice en la Biblia, ellas respondieron molestas. Lo que la Biblia diga a nosotros no nos importa. Estaban molestas por lo que Dios dice en su palabra. Se resienten. Hay otros que disfrutan escuchar que Dios es bueno, que Él es amor. Y es cierto, pero usted se mete en problema cuando a través de la palabra señala que un alcohólico, por ejemplo, no entrará al reino de los cielos, porque eso es lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña, ningún borracho entrará en el reino de los cielos. Eso no les cae en gracia. ¿Por qué? Porque no quieren arrepentirse. Como tampoco le cae en gracia a alguien que le está siendo infiel a su pareja, que se señale el pecado del adulterio, por ejemplo. Yo recuerdo en una ocasión, para ese tiempo yo predicaba en los buses. Iba tocando el tema del adulterio. Iba una pareja tomados de la mano. Cuando comencé a exponer el mensaje, comenzaron a alzar mucho la voz, de manera de que lo que yo iba predicando no se dejara oír. Lo más seguro era que uno de ellos le estaba siendo infiel a la pareja y la que iba ahí con ella era un amante. Entonces, yo entendí que uno de ellos estaba en el pecado de la infidelidad, del adulterio. Hay otros que ven esto de la resurrección como una locura. Dijo un día alguien, eso de la resurrección es mentira. Si muerto el perro, ahí se acaba la rabia. Una forma salvadoreña de ilustrar que cuando una persona muere, ahí termina todo para ella. El problema es que los seres humanos no somos perros ni ningún otro animal. En el cielo no hay animales, porque ellos solamente constan de dos partes, cuerpo y aliento de vida, o espíritu de vida que Dios les da. Cuando mueren, ahí acaba todo para ellos. Pero las personas somos seres tripartitos, cuerpo, aliento de vida y alma. Cuando la persona muere, en Cristo Jesús va la presencia de Dios. Sin Cristo Jesús, a ser atormentado, esperando el día de la resurrección para ser condenado en el infierno. Jesús lo dijo en Mateo 10:28, no teman a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar.
teman a aquel que puede destruir vuestro alma en el infierno. De manera que hay personas que se resienten cuando se habla acerca de vida después de la muerte y que el que no se arrepiente le toque infierno. Prefieren negar la resurrección porque no les gusta esa parte de la escritura de que si mueren se irán al infierno. Usted predica de la condenación, de la resurrección, se mete en problemas con ellos. Estas personas son los saduceos actuales. En aquel entonces a los apóstoles les tocó enfrentar a los saduceos. Hoy día a los predicadores nos corresponde enfrentar a otro tipo de saduceos. Pues bien, volviendo al tema, los saduceos se molestaron y se llevaron a los apóstoles ante el Sanedrín. El Sanedrín era un grupo, como un tribunal supremo compuesto de religiosos judíos y de autoridades de Israel en ese entonces. El versículo 5 y 6 dice: aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan Alejandro, todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Mire nada más usted las firmas de personas que aquí se encontraban. Anás y Caifás fueron los que condenaron a muerte a Jesús. Ahora ante ellos están los apóstoles. ¿Se imagina usted el juicio que iban a tener los apóstoles? Eso les tocó enfrentar a Pedro, a Juan y a muchos apóstoles en aquel tiempo. El segundo punto que veremos en este estudio es que hablar en lenguas no es muestra de estar lleno del Espíritu Santo. Veamos lo que dice los versículos 8 y 10. Hechos capítulo 4, versículos 8 y 10 dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a este hombre enfermo, está hablando del cojo que había sido sanado, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia y está sano. Ahora, vea usted este punto y ponga mucha atención. Para eso es un estudio, para que aprendamos de él. Ponga mucha atención a esto. Aquí encontramos al apóstol Pedro, está lleno del Espíritu Santo. En el versículo 8 dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo. ¿Qué está haciendo Pedro? Predicando del Evangelio de Jesús, y lo hace con poder. ¿Por qué insisto en que ponga atención en esta parte? Porque hay lugares donde enseñan que una señal de estar lleno del Espíritu Santo es el hablar en lenguas. Usted no habla en lenguas, usted no tiene nada del Espíritu Santo.
según esa postura. Hermanos, aquí encontramos a Pedro lleno de la presencia del Espíritu Santo, predicando el Evangelio. Pedro no estaba hablando en lenguas. Hay personas donde insisten que para probar que alguien está lleno del Espíritu Santo, primero debe de hablar en lengua. No es eso así. Hablar en lengua, le explico, es un don del Espíritu Santo, pero los dones no son todos para todos de la misma manera. Y se lo voy a mostrar. En la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 7 al 10, dice, el apóstol Pablo es quien habla, pero cada uno le es dada manifestación del Espíritu Santo para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, primer don, a otros palabra de ciencia según el Espíritu, a otros fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otros hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritu y a otros diversos géneros de lengua y a otros interpretación de lenguas. Pablo en esta carta a los Corintios aclara que no todos hablarían en lenguas. Y esto lo hizo porque habían personas que tenían ese don de lengua que creían que hablar en lengua era un don superior a hacer milagros. Y los que profetizaban o hablaban del Evangelio creían que su don era superior al que hablaba en lengua. Entonces el apóstol les dice, cada uno ha recibido su propio don para ponerlo al servicio de Dios. Unos tienen una forma de servirle a Dios, un don, y otros otra forma de servirle a Dios en otro don. Entonces, aquí queda claro que hablar en lenguas no es una muestra de estar lleno del Espíritu Santo. Los dones son repartidos de forma diferente. Y el mismo Pablo lo aclara siempre. En la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 29 dice, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos en lengua? ¿Interpretan todos? Es una pregunta que les hacía a ellos. Y la respuesta es no. Las lenguas y cualquier otro don que el Señor pone son para el servicio de su obra. Los dones son repartidos de forma diferente. Pensar que una persona está vacía espiritualmente porque no habla en lengua, ese es un error. El apóstol Pedro, hermanos, en el capítulo 2, en una predicación que dio, se convirtieron 3,000. Aquí encontramos, dice que 5,000 personas habían recibido a Jesús. Él no estaba hablando en lenguas. Él estaba predicando con poder el Evangelio de Jesucristo. Hablar en lenguas era un don de servicio en la obra, pero no todos podían hablar en lenguas. A unos les era dado un don de sanación, a otros les era dado don de lenguas, a otros les era dado don de predicar. Pero
no es un requisito, una muestra de estar lleno del Espíritu Santo el hablar en lenguas. Ahora, aclarado este punto, continuemos con el mensaje de Pedro. El tercer punto que veremos es que Jesús es la piedra del ángulo y no Pedro. Versículo 11 dice, capítulo 4, versículo 11, libro de los Hechos. Este Jesús es la piedra rechazada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. Preste nuevamente mucha atención. Pedro está echándole en cara a los líderes que promovieron la muerte de Jesús el grave error que cometieron. Y Pedro les dice, este Jesús al que ustedes crucificaron es la piedra a la que ustedes rechazaron, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. ¿Qué es esto de una piedra cabeza de ángulo? Usualmente, las piedras de ángulo eran de gran tamaño y se colocaba en aquel tiempo, no existían las columnas de hierro rellenas con piedra y cemento. Para edificar una casa, ponían en cada esquina una enorme piedra de la cual levantaban paredes, ponían otras piedritas para hacer los edificios. Con esto Pedro les está diciendo a los líderes, el fundamento de quien Dios a través de los profetas les había hablado por siglos es Jesús, a quien ustedes rechazaron y le dieron muerte. Pedro destacó dos cosas en cuanto a Jesús. El Señor Jesús fue muerto por ellos, pero al tercer día resucitó y vive para siempre. La segunda cosa que exalta de Jesús es que Jesús es el fundamento de la ley de Dios que había sido dado a ellos, pero que en lugar de recibirlo, lo que hicieron fue rechazarlo y crucificarlo. ¿Por qué le estoy explicando estas cosas? Jesús, el mismo Pedro, está diciendo que es la piedra de ángulo de la fe, de la iglesia. Le explico esto porque la religión tradicional enseña que la piedra de donde se fundó la iglesia es Pedro. Y toman como base lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 16, versículos 15 en adelante. Escuche lo que dice. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿Quién habla? Jesús. Respondió Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús responde, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Vemos aquí a nuestro Señor Jesús diciendo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Esto, hermanos, ha sido cuestión de debate. La gran confesión de Pedro fue, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hasta aquí todo está bien entre católicos y no católicos. Los católicos creen que Jesús es el Hijo del Dios viviente
Y nosotros los evangélicos creemos que Jesús es el Hijo del Dios viviente. Hasta aquí todo está bien. Todos creemos que Jesús es el Hijo de Dios. Hasta ahí todo bien. El problema comienza a partir de lo que sigue. Cuando Jesús le dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahí ya hay problemas. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica Romana enseña tres cosas. Número uno, enseñan que la Iglesia Católica Romana está edificada sobre Pedro y que es la única iglesia verdadera, fundada por Jesucristo. Enseñan también que Pedro fue el primer obispo de Roma, o sea, el primer papa. Y tercero, enseñan que Pedro, quien había recibido las llaves del reino, la transmitió a sus sucesores, los demás papas. Pero vemos evidencias del Nuevo Testamento a la luz de la palabra en este pasaje de Mateo, que cuando Jesús se refiere a Pedro lo hace en segunda persona. Jesús le dice, ponga atención, tú eres Pedro. Esta palabra que Jesús utilizó viene del griego Petros, que significa piedra pequeña. Luego Jesús le dijo, y sobre esta roca, ¿a qué roca se refería? Jesús había preguntado quiénes creían ellos que él era. Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. En ese momento es que Jesús les dice, sobre esa roca grande, sobre esa verdad grande que tú has dicho, edificaré mi iglesia. No le dice tu iglesia. Pedro mismo da testimonio ante los del Sanedrín en el texto que estamos estudiando en Hechos 4, y les dice que Jesucristo, a quien ellos rechazaron, es la piedra angular de donde se edifica la fe y donde se edifica la iglesia. Y hay otros textos bíblicos, como en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5, donde el mismo Pedro declara a Jesús como la piedra angular de la iglesia. Dice, primera de Pedro 2:5, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales y aceptables a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pedro no es el fundamento de la iglesia. El fundamento de la iglesia es Jesucristo, Señor nuestro. Pues bien, aclarado este punto, veamos el punto número 4. Solo podemos ser salvos en Jesús. En el versículo 12, capítulo 4 de los Hechos, versículo 12, dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Por qué Pedro le dijo a estos del Sanedrín que en ningún otro hay salvación? Porque solo hay un nombre. Y ese nombre en quien podemos ser salvos, el mismo Dios Padre pidió a José que se le pusiera al hijo que nacería de forma milagrosa. Y eso lo encontramos en Mateo 1:21. Dice, cuando el ángel habló con José, le dijo,
y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús, amigos, hermanos, significa Salvador. Él es el único nombre en quien podemos ser salvos. El nombre precioso de Jesús. Jesús dejó todo su poder y toda su gloria y se encarnó y murió en la cruz. Su sangre derramada fue el precio que pagó por nuestros pecados. Por eso, en ningún otro usted puede encontrar salvación. Ninguna religión te puede salvar. Ninguna. Ningún hombre te puede perdonar o salvar. El único que puede hacerlo se llama Jesucristo. Y ese Jesús, ese nombre que es sobre todo nombre, pone a tu disposición, amigo, amiga, este día, el perdón, la salvación y la vida eterna, si tú decides recibirlo a Él como Señor y Salvador personal. Esa es decisión tuya. Yo haré una oración. Yo no sé de qué manera Dios pueda haber hablado a tu vida. Creo que de alguna manera lo hizo. Si quieres recibir a Jesucristo, te invito a hacer esta oración. Señor Jesucristo, perdona mis pecados. Gracias te doy por haber venido a morir en la cruz del Calvario por mí. Gracias te doy por salvar mi alma hoy en Cristo Jesús. Amén y amén. Si hizo la oración, le invito, acérquese a una congregación, a estudiar la bendita palabra de Dios, a crecer en el conocimiento de ella y a estar más cerca de nuestro bendito Señor Jesucristo. Hasta aquí llegamos, será hasta la próxima. Bendiciones para todos.